se entera. Pero bueno, de lo que nos enteramos todos, Antonio, todos los compañeros que estáis aquí, es de que María Magdalena, sin duda alguna, se ha convertido en un icono de los que reivindican saber más del cristianismo, de irse más allá de lo oficial y de que la mujer tenía un papel clave que fue prohibido, constreñido, aniquilado, llámenlo como quieran. Vamos a hablar y vamos a ver un apócrifo de María Magdalena, que también los hay, por cierto. A la vuelta yo creo que va a ser el debate más candente. El personaje que da ahí, María de Magdala, ni más ni menos. ¿Era María Magdalena la compañera sentimental de Cristo? Alguno de los evangelios apócrifos así lo recoge. De ser cierto esto, los pilares más sobrios sobre los que se ha erigido la Iglesia Católica se resquebrajarían. Las sombras que a lo largo de la historia han surgido alrededor de María Magdalena parecen hoy más que nunca aclararse. Poco sabemos de los Reyes Magos. Solo los menciona Mateo, y sin entrar en muchos detalles. La mayor parte de la historia que ha pasado a la tradición popular sobre los magos de Oriente procede de los evangelios apócrifos. Otras leyendas indican que además de los 3 Reyes Magos nombrados anteriormente, había un cuarto Rey Mago, el cual, en algunas leyendas, se le da el nombre de Artaban. Se dice que este desconocido rey mago perdió la estrella que le guiaba en una tormenta de arena en el desierto y jamás llegó a la cita en Belén. Y ahora, sin más preámbulos, me gustaría que disfrutasen, que viesen una escena de otro apócrifo donde interviene María Magdalena. Si ha habido libros en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, reivindicando esa parte oscura del otro Jesús, casi un mismo número de títulos han aparecido en librerías basándose en María Magdalena, como depositaria de la feminidad sagrada, como vía del cristianismo entorpecida o directamente clausurada. ¿Qué secretos guardaba esta mujer? ¿Prostituta o una de las representantes importantes de un cristianismo que simplemente se ha quedado en el olvido? Vamos a intentar descubrirlo. María Magdalena, sin duda, un elemento básico para este debate, entrando en el sepulcro. Este es un texto apócrifo que vamos a recordar. El domingo muy de mañana, María Magdalena, una discípula del Señor, asustada por causa de los judíos que estaban inflamados de cólera, no había hecho en la tumba del Señor lo que las mujeres tienen costumbre de hacer por los muertos que aman. Habiendo tomado consigo a algunas de sus amigas, se fue al sepulcro donde él había sido depositado. Y ellas temían ser vistas por los judíos y decían: aunque el día que fue crucificado no hayamos podido llorar ni golpearnos el pecho, hagámoslo ahora junto a su tumba. Pero ¿quién hará rodar la piedra colocada a la puerta del sepulcro, a fin de que entrando podamos sentarnos cerca de él y hacer lo que debemos? Y ellas fueron y encontraron la tumba abierta, y acercándose se inclinaron para mirar. Y vieron allí, sentado en medio del sepulcro, a un joven muy hermoso, el cual les dijo: ¿para qué habéis venido? ¿Qué buscáis? ¿Al que fue crucificado? Ha resucitado. Se ha ido. Si no lo creéis, asomaos. Ved el lugar donde fue depositado. Ya no está, porque ha resucitado. En el acto, las mujeres, aterradas, huyeron. Aquel misterioso ángel en el sepulcro causó un tremendo temor, una gran inquietud en el grupo de María Magdalena. Un grupo que pudo ser importante, más numeroso del que creemos. Y además da la impresión de que esta figura, María Magdalena, esconde muchos misterios, muchos secretos. También se ha hecho mucha literatura barata, entre comillas, haciendo novelas, intentando hacer parecer a María Magdalena como casi tan importante o más que Jesús. Imagino que no será para tanto, pero sí que es cierto que es un personaje que la Iglesia de manera oficial ha apartado. ¿Cierto o no, Antonio? Bueno,
Sí, la Iglesia puede haberlo apartado, pero no a María Magdalena, sino en general a todas las mujeres. Es que Jesús realmente lo que fundó fue un grupo de 12 para la venida del reino inmediato, pero esos 12 eran varones, y los que fueron detrás de él eran todos varones. A mí no me extraña nada que una sociedad y un grupo que se va formando, constituyéndose una iglesia que tiene una tradición de varones, pues deje a las mujeres un poquito de lado. Abrimos el debate. ¿Qué opináis de María Magdalena? ¿Qué es lo más interesante desde vuestra perspectiva de esta figura? Hombre, yo creo que hay otro elemento que lo conecta una vez más con el Antiguo Egipto. Es decir, antes creo que era Javier el que ha sacado a la mesa el asunto de el posible vínculo mitológico, como queramos llamarlo, entre la figura de Jesús de Nazaret y Osiris. Osiris en la mitología del Antiguo Egipto estaba casado con la diosa Isis. Es muy posible que este papel de la esposa, de la divinidad, lo haya adaptado el cristianismo, por lo menos en sus primeros siglos, o luego posteriormente, eso ya sería difícil de ver, en la figura de María Magdalena. Además, Sebastián. Permitido, ¿no? Pues mi opinión es que leyendo tanto los evangelios canónicos como los evangelios gnósticos, los apócrifos, yo creo que la figura de Jesús está muy conectada a la figura de la mujer. Desde Marta y María, desde las Marías que están ahí al pie de la cruz, desde naturalmente la Magdalena, es decir, un trato absolutamente privilegiado. Yo pienso en realidad que precisamente, entre otras muchas de las acusaciones que la ortodoxia judía le hacía, era precisamente ese trato, digamos, de favor, tan cercano a las mujeres. Pero yo creo que a nivel de enseñanza, a la hora de compartir su amor o su trato con los discípulos, pienso que el trato era igual entre hombres y mujeres. Ahora imagínate lo que hubiera pasado si esos textos gnósticos hubieran progresado históricamente y hubieran llegado al Imperio Romano y se hubieran extendido y convertido en parte del canon. Lo que hubiera pasado es una cosa muy interesante, y es que hoy tendríamos sacerdotes y probablemente también sacerdotisas, porque se les iguala de alguna manera en los textos gnósticos en cuanto a su función, en cuanto a su relación con Jesús. ¿Qué pasa? Que finalmente triunfa la parte que antes decía Antonio Piñero, la parte de los varones, que es la que monopoliza el asunto. Pero hay un aspecto que creo que es fundamental sobre esto, y vuelvo sobre algo que mencionábamos antes, que es el aspecto de María Magdalena, su importancia en cuanto testigo de la resurrección. Es decir, eso es fundamental, porque los discípulos tienen valor para los futuros cristianos en tanto en cuanto testigos de la resurrección, pero es que la Magdalena también lo fue. Así que ahí estamos en una situación de igual a igual, que si la aceptáramos podría cambiar el statu quo, digamos, de la Iglesia, ¿no? Y no solo testigo de la resurrección, sino la primera testigo de la resurrección, que efectivamente hay una proximidad de Jesús hacia las mujeres importante. Son muchas las mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento, y hay dos episodios que todavía no se han citado aquí, que es la prostituta a la que Jesús salva la vida, diciendo a sus compatriotas que aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra contra ella, y también la adúltera, efectivamente, así es. Y también el episodio en el que Jesús convierte el matrimonio en indisoluble, lo cual es un gran avance para la mujer en la sociedad judía en la que Jesús vive, porque lo que se podía producir en el matrimonio judío era el repudio de la mujer por el hombre, y Jesús, al establecer la indisolubilidad del matrimonio, establece que el hombre no repudia a la mujer. Por lo tanto, desde este punto de vista, Jesús mejora mucho la situación de la mujer. Yo creo que el hipotético machismo del que se podría hablar de la Iglesia primitiva tiene que ver sobre todo con su vinculación indiscutible al mundo judío, que es un mundo efectivamente machista, pero yo creo que Jesús, como figura histórica, lo que hace es suavizar justamente ese machismo. Yo quiero intervenir aquí porque lo que se ha dicho por Luis Antequera y por Sebastián Vázquez es uno de los grandes mitos. Intervenir aquí porque lo que se ha dicho por Luis Antequera y por Sebastián Vázquez es uno de los grandes mitos fundacionales del cristianismo, y es un mito. Yo les recomendaría que leyeran a la feminista Kathleen Corley, la norteamericana, que desmonta absolutamente todo lo que habéis dicho. ¿En qué sentido? Absolutamente todo. Es más,
Llevo mucho tiempo estudiando eso y he llegado absolutamente a la conclusión absolutamente contraria a todo lo que tú has dicho. Contradice lo que decimos, Sebastián? Y he llegado totalmente, y lo voy a decir. La mayoría de los textos, desde el punto de vista histórico, en el que Jesús trata con las mujeres, la inmensa mayoría, empezando por Lucas 8, 2, 3, que es una copia del texto de Marcos, no son rigurosamente históricos, no pasan de los criterios que en historia antigua se emplean para determinar la historicidad. Entonces lo más que podemos llegar es que existe